Stricktubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy les presento ideas para decorar en Navidad reciclando, reutilizando cartones de huevo. No se lo pierdan. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar este tipo de cartones de huevo y lo que yo voy a utilizar son estas partes de aquí. Entonces, nada, yo lo que voy a hacer es tratar de recortar. Primero voy a recortar la parte de dentro, es decir, voy a recortar esta parte de aquí para dejar luego la pieza del centro, porque esta otra pieza también nos sirve para hacer otros trabajos. Bien, y una vez que ya he recortado todos mis, pues esto de cartón de huevo, yo tengo aquí estos que, bueno, aquí tengo este que lo he pintado de blanco y estoy utilizando este color verde así como un verde limón. Pero ustedes pueden utilizar el verde que ustedes quieran. Yo porque tengo una purpurina verde que es más o menos parecida a este y para variar un poco los colores de la Navidad, pues estoy utilizando este. Y lo vamos a pintar tanto por dentro como por fuera. Bien, y teniendo ya estos cartones de huevo, estas, no sé cómo llamarle, estas piecitas de cartones de huevo así lista, o sea seca, que se le ha secado ya la pintura que le he dado. Lo siguiente que yo voy a hacer es ponerle pegamento a esto, pero yo solamente lo voy a hacer por fuera porque por dentro creo que no se va a ver. Entonces nada, le pongo así suficiente pegamento y luego le voy a espolvorear purpurina de este mismo color, de un color así verde clarito, bien bonito. Y teniendo que tengan en cuenta que tienen que tener algo debajo para recoger la purpurina que se cae. Bien, teniendo mis piezas así, yo en esta ocasión voy a utilizar 3 piezas. La vamos a aplanar un poquito, así como ustedes observan. Y después lo siguiente que yo voy a hacer es coger una cuerda decorativa. Ustedes pueden utilizar la cuerda que ustedes quieran, del color que ustedes quieran. Yo voy a utilizar esta que es dorada porque pega bien con este color. Entonces nada, la voy a introducir voy a introducir esta cuerda así por dentro de una de ellas, así en esta forma. Y luego, bueno, para que esto no se vaya a salir, lo que yo voy a hacer es colocarle aquí un poquito de silicón caliente como para cerrar. Y nada, después voy a coger una de las piezas, la voy a colocar así en esta forma. Le voy a poner un poquito de silicón caliente por aquí y por aquí para que no se vaya a salir. La introduzco, la pego y luego cojo la siguiente, así como ustedes observan. Después yo tengo aquí pues una decoración. Esta es una estrella que está hecha, esta estrella está hecha con plástico. Yo la hice en tutoriales de años anteriores y lo que yo voy a hacer es colocar esta estrella aquí. Entonces nada, simplemente voy a ponerle una gotita de silicón caliente aquí y voy a colocar la estrella de esta manera. Y después le voy a poner este brillante aquí para que se vea más bonito. Y ya tenemos una bonita decoración para nuestro árbol de Navidad. Bien, y una vez que ya he recortado todos mis, pues esto de cartón de huevo, yo tengo aquí estos que, bueno, aquí tengo este que lo he pintado de blanco y estoy utilizando este color verde así como un verde limón. Pero ustedes pueden utilizar el verde que ustedes quieran. Yo porque tengo una purpurina verde que es más o menos parecida a este y para variar un poco los colores de la Navidad, pues estoy utilizando este. Y lo vamos a pintar tanto por dentro como por fuera. Bien, y teniendo ya estos cartones de huevo, estas, no sé cómo llamarle, estas piecitas de cartones de huevo así lista, o sea seca, que se le ha secado ya la pintura que le he dado. Lo siguiente que yo voy a hacer es ponerle pegamento a esto, pero yo solamente lo voy a hacer por fuera porque por dentro creo que no se va a ver.
Entonces nada, le pongo así suficiente pegamento y luego le voy a espolvorear purpurina de este mismo color, de un color así verde clarito, bien bonito. Y teniendo que tengan en cuenta que tienen que tener algo debajo para recoger la purpurina que se cae. En esta ocasión, lo primero que vamos a hacer es un círculo de cartón. Una vez que hacemos este círculo de cartón, vamos a hacerle un círculo en el centro, así como ustedes ven aquí. Luego, con el cúter le vamos a recortar este círculo y después que lo tenemos así recortado, le vamos a dar una capa de cartapesta. Y ya que tenemos nuestro círculo de cartón con el color que nosotros queremos, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, con la cartapesta, lo siguiente que vamos a hacer es pintar del color de nuestro gusto. En este caso, yo estoy pintando con este verde limón porque es el que voy a utilizar para este trabajo. Luego que a esto se le ha secado la pintura verde que yo le he puesto, lo que yo voy a hacer ahora es ponerle pegamento y luego le voy a espolvorear purpurina verde de la que yo voy a utilizar para hacer esta decoración. Bien, y una vez que ya tenemos esto así, lo siguiente que vamos a hacer, ustedes ven que ya se ha secado tanto la base como cada uno de estas, bueno, pues conito, lo que sea que le podamos llamar, siendo esto cartones de huevo. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarlo así como nosotros queremos que queden. Y cuando lo tenemos colocado todo, lo siguiente que vamos a hacer es ir quitándolo uno a uno y lo vamos a ir pegando utilizando silicón caliente. Bien, y ya que tenemos esto así, esto va a ser un centro de mesa, el cual ustedes pueden utilizarlo para poner, por ejemplo, una vela aquí en el centro. O también, si quieren, pueden poner una bonita decoración navideña, así como esta. Y queda muy bonito y muy sencillo y facilito de hacer. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy. Entonces la vamos a, o sea, cuando ustedes la vayan a pintar, ustedes la aplastan y una parte no la pintan y la otra sí, porque esta es la parte que se va a ver. Pero también de estas piezas se va a ver una parte de la parte de dentro, así es que vamos a pintar un poco la parte de dentro, no hasta el fondo, pero si no la parte, pero sí por lo menos la mitad, porque esta parte se va a ver. Así es que la vamos a pintar todas y cada una de las piezas que vamos a utilizar en este trabajo, así como ustedes observan que estoy haciendo yo. Bien, y en este trabajo vamos a recortar un círculo de cartón del tamaño que tú quieras, del tamaño de tu preferencia. Y una vez que lo has recortado, le vas a dar una capa de cartapesta. Y después que tú le has dado esta capa de cartapesta, lo vas a pintar del color de tu preferencia. Entonces yo ya lo tengo aquí pintado de un tono dorado, igual que el color que yo voy a utilizar en mis piezas de cartón de huevo. Entonces lo que yo voy a hacer es disponer mis piezas así como ustedes ven, como ustedes observan. Las voy a ir disponiendo para que me queden así como ustedes observan. En esta forma, como ustedes ven, yo no la tengo bien, sino que la he aplastado un poquito. Y las dispongo así en esta forma para formar mi círculo completo. Bien, ya que yo tengo mis piezas así dispuestas, lo que yo voy a hacer es retirar una a una y la voy a ir pegando utilizando la pistola de silicón. Así es que le pongo silicón caliente aquí y la pego. Y así retiro una por una y voy pegando. Bien, y una cosa más, antes de pegar la última pieza, lo que yo voy a hacer es colocar aquí una cinta decorativa para poder enganchar, para poder colgar, y la voy a pegar utilizando silicón caliente. Así es que pego mi cinta y luego, entonces cuando yo voy a pegar la última pieza. Finalmente voy a colocar una decoración aquí en el centro para decorar y que esto se vea ya con un estilo navideño.
Para este trabajo también vamos a utilizar cartón de huevo, pero la parte que vamos a utilizar de cartón de huevo son estas partes de aquí que ustedes ven. Estas partes, una vez que las sacamos, van a quedar unas piezas como esta. Yo lo que hacía era que cuando iba recortando esto, pues aprovechaba estas piezas porque tienen una forma así bonita. Y dije, bueno, pues la voy a aprovechar. Y tengo muchas con estas formas, así como ustedes ven. Entonces, lo que yo voy a hacer es que una vez que yo tengo ya mis piezas así, yo le voy a dar una capa de pintura. Ustedes le dan el color que ustedes quieran. Pero en este caso yo estoy utilizando una pintura azul. Ya que se ha secado la pintura azul que le he dado a esta pieza, yo voy a hacer lo siguiente. Yo le pongo así un poquito de pegamento. Y luego lo siguiente que yo voy a hacer es esparcirle purpurina. Debajo voy a colocar un papel para poder recortar luego, para poder recoger luego la purpurina. Y me queda una piecita así como esta. Y como esta voy a hacer varias. Bien, para este trabajo vamos a utilizar un pinto. Yo estoy utilizando este que era de papel, que hice un trabajo de papel. Y entonces lo que voy a hacer es utilizarlo de este lado. Y bueno, ustedes lo van a cortar del tamaño que ustedes quieran. Este es un mini arbolito. Y una vez que ya lo tenemos recortado, lo que vamos a hacer es pintar. Yo le voy a dar una capa de pintura plata a esto. Ya que se ha secado el color plata del arbolito y aquí tengo las piezas que voy a utilizar para decorar mi arbolito, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a disponer estas piezas. Voy a empezar primero poniendo las piezas de abajo para saber cómo las voy a ir colocando. Así como ustedes observan, abajo tengo 5. Luego voy a colocar seguramente 4 en esta forma, como ustedes observan. Y luego que ya yo las tengo dispuestas, lo que yo voy a hacer es pegarla. Para esto voy a utilizar la pistola de silicón y las voy a ir retirando de su puesto y luego las voy a ir colocando en sus respectivos lugares, así como ustedes observan. Bien, y una vez que ya yo tengo esto así, lo que yo voy a hacer es decorarlo. Para decorarlo yo tengo aquí este lazo y lo que yo voy a hacer es colocarlo aquí en la parte superior, así como ustedes observan. Y después le voy a colocar aquí en el centro esta decoración hecha con foamy. Entonces, con foamy y bueno, que tiene unas fresitas también, bueno, una imitación de cereza o fresa, perdón, cereza. Y nada, lo que voy a hacer es pegarla así. Y ya tengo un mini arbolito muy bonito. Bien, en esta ocasión lo que vamos a utilizar son estas esquinitas de los cartones de huevo, pero yo le hago la observación de que yo tengo muchísimas de estas porque he utilizado ya cartones de huevo y la iba guardando. Entonces, para retirar esto, si ustedes quieren hacer este trabajo y bueno, y no tienen de estas porque no la han guardado, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a coger así nuestra pieza, perdón, sin dañar esta de aquí, sin hacer esto que hice yo. Y lo que vamos a hacer es retirarla así como ustedes observan. ¿Ven? La retiramos y una vez que la tenemos así, vamos a hacer lo siguiente con la tijera. Vamos a recortar todos los restos, así como ustedes observan. Bien, y en esta ocasión yo lo que voy a hacer es pintar esto con una pintura color naranja. Es un naranja perlado, porque para este trabajo voy a pintar así. Y lo vamos a pintar tanto por dentro como por fuera. Bueno, yo voy a esperar a que se seque esto para luego pintarlo por dentro. Entonces, una vez que ya lo tenemos pintado, esta que está aquí ya está seca, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí pegamento y lo que voy a hacer es ponerle un poquito así de pegamento a esto y después voy a coger purpurina de un tono así rosa y le voy a esparcir así la purpurina
a todas y cada una de las piezas que yo vaya a hacer. Esto también, si ustedes quieren, lo pueden hacer después que las piezas estén montadas y es menos trabajo. Pero a mí lo que pasa es que me gusta hacerlo de una en una porque a veces la purpurina se pega mal y pierden la forma. En esta ocasión, lo primero que vamos a hacer es un círculo de cartón. Una vez que hacemos este círculo de cartón, vamos a hacerle un círculo en el centro, así como ustedes ven aquí. Luego, con el cúter le vamos a recortar este círculo y después que lo tenemos así recortado, le vamos a dar una capa de cartapesta. Luego que le hemos dado la capa de cartapesta, lo que vamos a hacer es pintarlo del color de nuestro gusto. En esta ocasión yo le he dado un naranja así perlado, pero yo la purpurina que voy a utilizar para decorar esto es esta purpurina color rosa. Entonces lo que yo voy a hacer es coger así mi círculo de cartón, le voy a poner pegamento a todo esto y luego le voy a esparcir purpurina, teniendo en cuenta que tenemos que poner algo debajo para recoger los restos. Bien, teniendo ya la base seca, tanto como las piezas que se ha secado, tenemos que esperar que se seque porque si no, esto queda mal. Entonces, una vez que ya lo tenemos así, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí pegamento, puede ser también silicón caliente, pero si utilizan silicón caliente, primero hay que disponer de cada una de las piezas para que no se vayan o sea, no vayan a quedar mal. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle pegamento a cada una de ellas así y la voy a colocar en esta forma. Y también estoy utilizando las piezas que son más grandes, o sea, porque hay de diferentes tamaños dependiendo de cómo se hizo el corte. Entonces, como ustedes observan, yo no pinté ni le puse purpurina a la parte de abajo y esto me permite colocar bien estas piezas ahora con el pegamento y voy a ir poniendo una a una hasta terminar esta línea, esta fila. Una vez que ya yo he colocado mi primera línea, lo que yo voy a hacer es colocar la siguiente línea de esta manera, introduciéndolo un poquito hacia adentro del otro, así como ustedes observan. Si quieren, la pueden dejar así con solo 2 filas, que como quiera se ve bonita, pero si tienen suficiente, si quieren ponerle más, pues pueden colocar una tercera fila. Una vez que ya yo tengo esto listo, lo que yo voy a hacer ahora es ponerle algo para colgar, así que voy a utilizar esta cinta decorativa y la voy a introducir así como ustedes observan, que como es una cinta de este color, pues no queda fea aquí. Nada, y lo que yo voy a hacer es que la voy a fijar utilizando una gotita de silicón caliente aquí detrás para fijarla. Y luego, una vez que ya yo la tengo fija, lo siguiente que yo voy a hacer es decorarla utilizando esta decoración navideña de mariposa. Así es que nada, la voy a colocar lo mejor posible porque como ustedes saben, estas piezas de cartón de huevo son un poquito raras. Entonces nada, vamos a pegarla utilizando la pistola de silicona, así es que le vamos a poner un poquito de silicón caliente en donde cae, así como ustedes observan, y la pegamos. Bien, mis streettubers, estas ideas para decorar en Navidad reciclando cartones de huevo, como ustedes ven, se hacen muy fáciles, son muy económicas, muy decorativas y como siempre reciclando, cuidando el planeta, dejando a nuestras generaciones futuras un planeta mejor. Me gustaría que en la parte de abajo me comentes y me digas cuál de estas es tu idea favorita. Que me regales ese me gusta de siempre y que compartas el vídeo con al menos 5 personas. Recibe un besito. Muchísimas gracias por tu apoyo. Un gran abrazo con apretón. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No te olvides compartir el vídeo con al menos 5 personas. Preferiblemente por el WhatsApp.